las 6:38 en la costa este de Estados Unidos, y a esta hora nos acompaña Monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito de Los Teques. Monseñor, muy buena tarde, gracias por estar en NTN 24. Bueno, buenas tardes y un saludo a ti y a toda la audiencia. Monseñor, tenía una agenda prevista para conversar con usted y algunos temas vamos a tocar, pero evidentemente el anuncio de Nicolás Maduro de convocar a una constituyente a la cual ya toda la oposición está respondiendo que sería un fraude más, tengo que preguntarle, Venezuela vive un momento definitivo y la Iglesia ha tomado posturas importantes en la defensa de la democracia. ¿Cuál tendría que ser la respuesta de los venezolanos a un momento como este? Mire, este ha sido un anuncio en buena medida sorpresivo, aunque de este tipo de regímenes se espera uno cualquier cosa en cualquier momento. Esto, indudablemente que voy a hablar a título puramente personal porque no he dado lo inmediato anterior de la noticia, pues no he tenido oportunidad de compartir con hermanos, digamos, en el episcopado, pero interpreto, digamos, en este momento lo que creo se piensa, digamos, en común. En primer lugar, el problema en Venezuela no es una constituyente, el problema es la constitucionalidad, digamos, es decir, se tiene un elemento que no es el más perfecto del mundo, pero al cual se ha violado la Constitución de manera repetitiva. El problema no es ese. El problema, a mi modo de ver, no es un proceso constituyente o una constituyente, porque ha habido sectores de la oposición que en un momento determinado han planteado eso, algún sector de la oposición ha planteado eso. El problema es, digamos, el cómo hacer eso, el know-how, digamos, de la cosa, porque si es con los mismos instrumentos y las mismas trampas del régimen actual, pues eso derivaría en otra cosa, pero no un legítimo proceso constituyente que sería en un momento determinado una solución para los problemas del país, podría ser. El problema es el cómo. Fíjese, ya el presidente ha anunciado toda una serie de cosas como si estuviera ya redactando la Constitución, que si Constitución, que si comunal, que si esto, que si representante de tal sector. Eso no le toca a un presidente, eso le toca al soberano. Yo más de una vez he dicho que ante la grave crisis, que es una grave crisis global del país, se amerita que el soberano hable, que el soberano decida qué país quiere, digamos, qué nación quiere, qué república quiere. Bueno, y para esto una consulta electoral, una consulta al soberano que puede admitir diversas modalidades, pero en el fondo es al que le toca decidir. Pero la apelación por parte del régimen a una constituyente, dado los procedimientos que ha venido actuando, dada la naturaleza del régimen, pues no hace esperar buenas cosas, ni promete un horizonte tranquilo, ni cosas deseables. Claro. Estamos de todas maneras esperando una rueda de prensa que ha anunciado la Mesa de la Unidad para responder en bloque a esta propuesta. Ahora, Monseñor, no puedo yo obviar conversar con usted un tema que ha causado escozor, molestia dentro de los venezolanos en general y sobre todo dentro de los católicos, y fue la intervención del Papa Francisco señalando que en Venezuela había una oposición dividida y que en Venezuela había que intentar un diálogo. ¿Cómo dialogar cuando esta herramienta útil políticamente hablando en otros momentos fue utilizada por Nicolás Maduro para ganar tiempo? Uno revisaba las redes sociales ayer y se encontraba mucha molestia. Los principales líderes de la oposición respondieron también al Papa Francisco. Y yo quiero su opinión en relación a esto. Mire, en relación con esto, en primer lugar, una cosa simple, si se quiere, habría que unir lo que él dijo en el avión viniendo del Cairo a Roma, lo que él dijo allí en respuesta a un periodista, y lo que él formuló ya como una exhortación a la Iglesia Universal en la oración del pasado domingo, en la hora que se llama normalmente el Ángelus, que la oración que se dice en este tiempo de Pascua es otro. Lo que él dijo, habría que unir las dos cosas, porque en esa oración
él se refiere a Venezuela, él habla de una situación dramática en el país, habla de los muertos, de los heridos, de los presos, de los familiares dolientes, es decir, habla de una situación muy conflictiva, dramática y dolorosa. Y habla también de la necesidad de buscar evitar la violencia y buscar soluciones a lo económico, a lo político y a lo social en general. Y habla de negociar estas soluciones, es decir, ya no se refiere, no menciona la palabra diálogo, sino que habla por el lado de la negociación. Sí. Es decir, hay matices. Y comprendo el malestar que se ha creado aquí, sobre todo por eso de hablar de una oposición dividida. Creo que la oposición está en este momento muy unida. Monseñor, es que hay una diferencia entre lo que él decía en el avión, como usted señala, y lo que dijo luego en la oración. Es decir, en este lapso de tiempo, alguien pudo decirle al Papa, un momento, hay que negociar, el diálogo no es bien interpretado. ¿O cree usted que quien no fue bien interpretado fueron las palabras del Papa Francisco? Mire, hay una cosa en la respuesta que yo en estos diálogos de avión, etcétera, muchas cosas se cuelan y hay que responder de inmediato y a veces no. Bueno, total, hay una diferencia entre lo que se dice así espontáneamente para responder a una pregunta en un momento muy especial, y hay otra cosa que es lo que se dice ya de manera reflexiva. Ahora, indudablemente que de parte de la Iglesia en Venezuela se ha dado información a la Santa Sede, al Papa, sobre lo que nosotros estamos sintiendo. El malestar que se tiene en la comunidad católica, sí, en mucha gente de la comunidad católica, es porque se esperaría de que él hubiera dicho una palabra más fuerte contra los abusos del régimen, por todo esto de los presos, de los muertos, etcétera. Pero las últimas palabras del Papa en la oración del pasado domingo son bastante indicativas de un cambio, digamos, notable en su apreciación y al mismo tiempo en su disposición a contribuir. Él no habla ahí de iniciativas ahorita de la Santa Sede de ningún modo. Es decir, espera o esperaría que somos nosotros los que tenemos que componer la situación. Ahora, en cuanto a la posición de la Iglesia de Venezuela, es sumamente clara. Ahí no hay, digamos, ninguna nebulosidad. Se ha hablado de la crisis gravísima, de una crisis global que es económica, política y ético-cultural. Se habla de que se habla de que la causa principal de la crisis es el proyecto que se trata de imponer a este país, que se trata de forzar a este país un proyecto de tipo dictatorial, totalitario, de tipo de orientación comunista. Eso el episcopado es claro. Y habla también claramente, y ha hablado claramente y repetitivamente, de la necesidad de un cambio de orientación política del país. Eso es expresamente lo textual de la última exhortación del episcopado en el pasado mes de enero. Es decir, un cambio de un régimen, un gobierno de transición, un nuevo gobierno, es decir, llámese como lo se llame, pero un cambio de dirección política del país. Monseñor, los venezolanos tienen que seguir en la calle. Usted como venezolano no puedo desprenderlo o separarlo de su condición de arzobispo, pero es un momento particular. Hay una frase que a mí me gusta mucho y le quiero preguntar, ¿el camino de los venezolanos es el que han tenido hasta ahora, fuerza y fe? Perdón, si quieres esto último que me dices, ¿el camino de los venezolanos es? El camino de los venezolanos es el que resume esa frase que dice fuerza y fe. Fuerza y fe. Indudablemente que ahorita hay que apelar a los recursos de tipo constitucional, todo lo que sea posible, y al mismo tiempo una acción de resistencia y de manifestación cívica como la que teniendo estos días. En ese sentido, la calle es un instrumento, digamos, de expresión, de reclamo, de denuncia y al mismo tiempo de exigencia, digamos, con respecto al régimen y por un cambio hacia una solución que abra, que yo, una nueva realidad al país. Sí. Y en este sentido todo lo que se viene, y una cosa muy importante, no son manifestaciones pequeñitas, son manifestaciones masivas a través de todo el país. Y una cosa que veo yo que ha sucedido es lo siguiente:
Hace algunos años había manifestaciones también muy grandes, pero en un momento determinado que sé yo, iban en una línea que yo muy festiva, ligera, musical. Ahorita la gente que sale a la calle sabe que va a recibir perdigonazos, bombas, abusos y hasta muerte, y decidida se lanza a la calle. Es decir, que así ha tomado una conciencia mucho más viva, mucho más sólida, con un mayor espíritu de resistencia, y esto es muy positivo, de manera que hay que unir lo que puede hacer la Asamblea Nacional, lo que se puede hacer desde el punto de vista legal, etcétera, y lo que se tiene que hacer como presión. Y ahora este anuncio de presidente, no sé qué exactamente cuál sea la decisión de la MUD, que entre paréntesis se ha operado un proceso de confluencia mucho más viva de los sectores de la disidencia, la Asamblea, la MUD, la sociedad civil, muchas asociaciones y grupos y gente en particular que manifiesta unitariamente su decisión de otra cosa para el país, de un régimen que sea plural, democrático, en libertad, productivo, solidario, y salgamos de esta pesadilla que estamos viviendo. Ahora, monseñor, no quiero despedirlo sin preguntarle en relación a la represión que se ha visto en las calles de Venezuela. No quiero despedirlo sin pedirle un mensaje a esos funcionarios de la Fuerza Armada Venezolana, de los cuerpos de seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana, que están disparando las bombas lacrimógenas a corta distancia, no la están disparando al piso, la están disparando contra los venezolanos que están manifestando pacíficamente. Ya hay muertos, hay heridos. ¿Cuál es el llamado a estos que son venezolanos igual? Sí, yo he hecho un llamado a la Fuerza Armada Nacional que cumpla con la Constitución, que sea fiel al juramento que hicieron de defensa de la República, de defensa de la nación, y no simplemente de la defensa de una persona, de un presidente, de un partido político o cosa por el estilo. Se debe a la población en general, al pueblo soberano. Y en este sentido, también he denunciado a actitudes de represivas, excesivas, por ejemplo, de la Guardia Nacional, y de la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que, y esto los obispos lo han manifestado también, es posible que manifestaciones que ellos pacíficas, que sale a manifestar el descontento, la cosa, sean atacadas como si fueran enemigos que vienen armados? Y ahí últimamente ha habido gente que se ha metido dentro de las manifestaciones también para cometer actos delictivos, y eso se lo achacan a la oposición. Y también, digamos, puede uno y comprende uno que gente dentro de las manifestaciones, sobre todo de jóvenes, que se exasperan ante la violencia, ante los abusos de la policía y de la Guardia Nacional, y hacen que ellos responden con piedras o con otras cosas, etcétera. El causante de la violencia es el gobierno. El causante de la violencia es el gobierno, porque ¿con qué derecho, digamos, y con qué legitimidad van a impedir que la gente se manifieste en las calles? Por ejemplo, de parte de la alcaldía de Caracas ha habido declaraciones como la siguiente: en Caracas no entra la oposición. ¿Y quién le dijo que Caracas es de un partido político o de un régimen? Cosas así exasperan a la gente, de tal manera que la causa de la violencia es el régimen. Y ha habido muchos muertos y bueno, heridos y personas que han quedado mal con toda esta represión exagerada. De manera que eso tiene que detenerse. La Fuerza Armada no está para reprimir un pueblo y para ahogar la libertad, sino para abrir, en defensa de la Constitución, en el respeto de los derechos humanos, asegurar una paz en la República, una paz que sea digna, y no la paz esta que está actualmente el régimen, al mismo tiempo que habla mucho de paz y de ternura y de amor, está encarcelando más gente y persiguiendo que haya la disidencia y criminalizando toda oposición. Monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito de Los Teques, muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bueno, y Dania, gracias a ti porque sirve de canal de manifestación, porque aquí estamos bajo un control de los medios insoportable.